Esta tarde vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Y les voy a pedir que vayan conmigo y abran sus Biblias y vamos a continuar con la carta de Pablo a los Efesios. Cada semana estamos tratando de avanzar en este texto. Estamos ahora en la primera porción. Ya les expliqué que Efesios, del versículo 3 al versículo 14 en nuestras Biblias, solamente es una oración en el griego. Quiere decir que Pablo comenzó a hablar y no paró hasta que nos dijo todo lo que tenía que decir. Entonces vemos si estamos hablando bajo el tema de todas las bendiciones, o que tenemos todas las bendiciones, o bendecidos con toda bendición. Entonces la semana pasada vimos que este texto, esta especie de himno, se podía dividir en tres. Fuimos la que estudiamos, hablaba del pasado, de la obra de Dios el Padre, ¿verdad?, que escogió a algunos desde antes de la fundación del mundo para que fuesen salvos. Hoy nos toca hablar del presente. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, cómo el Hijo hace efectiva, hace activa la redención, cómo Él nos salva. La próxima semana seguro estaremos viendo cómo el Espíritu Santo nos da las arras, la garantía, la herencia de lo que vamos a recibir. Entonces, si están conmigo, vamos a leer Efesios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 6 al versículo de número 10. Vamos a comenzar en la parte B del versículo 6, porque la parte que en el comienzo del 6, donde dice para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, tiene que ver con la idea anterior del apóstol. Cada estrofa de este himno termina con esta idea, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ya les di bastante tiempo, entonces vamos a mirar juntos Efesios capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a orar y vamos a estudiar. Dice así: con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas que están en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos infinitas gracias esta tarde. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar aquí en tu casa, donde tenemos la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Oramos, Señor, que esto no sea mera información, que lo que escuchamos, que lo que aprendemos, Señor, se anido en nuestros corazones, que podamos entender el privilegio de las bendiciones que ya tenemos en Cristo. De que hay cosas, Señor, que no es que tú nos vas a dar, sino que tú ya nos las has dado. Que no son promesas que tenemos que esperar en un futuro lejano, son cosas que podemos vivir hoy con toda seguridad y con toda tranquilidad, sabiendo que eres tú, Señor, quien promete y que hace. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Siempre que vamos a estudiar un texto, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la palabra o la idea fundamental. En este pasaje que estamos viendo, desde el versículo 6 hasta el versículo 10, hay una idea que gobierna todo el texto. Hay un tema que si lo sacamos de ahí, el resto no tiene sentido. Eso es lo que hacemos cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Tomamos un pasaje, empezamos a ver, estudiamos, leemos, oramos, ¿verdad? Y dejamos que el Señor nos muestre cuál es lo que Él nos está queriendo decir. En este caso, no es muy difícil encontrar cuál es el tema central, y es el que va a estar guiando nuestro estudio esta tarde. La palabra central se encuentra en el versículo 7, cuando Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y la idea de la redención, el concepto de la redención, que vamos a proceder a explicar y después a verle una connotación práctica, lo vamos a ver desarrollado en este texto. Vamos a ver en el versículo 7, en la primera parte, por ejemplo, que la redención, sea lo que sea, y ya vamos a estudiar qué es, se produce a través de la sangre de Cristo. La segunda parte del versículo nos dice que la redención nos otorga el perdón de nuestros pecados. Más adelante, en ese mismo versículo, dice que está garantizada porque la redención de Dios para con sus escogidos es según las riquezas de su gracia.
Por último nos dice que la redención nos ayuda a conocer este misterio, esta cosa que antes no estaba abierta a todos, pero que ahora sí, que es el misterio de Cristo. Y por último, el hecho de ser redimidos nos asegura la herencia futura que vamos a recibir. Entonces vamos a comenzar justo a estudiar el versículo 7 y dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y si lleva algún tiempo dentro de la iglesia cristiana, tiene que ya haber escuchado la palabra redención. Es hasta casi cómico, mientras estudiaba esta semana, me acordé que uno de mis tíos favoritos en Uruguay, que vive fuera en una granja, él vivía en la calle Redención y Seré. Redención y Seré. Bien, qué interesante. No les aporta nada para su crecimiento espiritual. Pero qué interesante que esa palabra redención estuvo siempre en mi vocabulario, incluso de entender lo profunda que era. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. El concepto de la redención no es algo nuevo del Nuevo Testamento, no es algo que se le ocurrió a Pablo, es algo que viene a lo largo de toda la Biblia. Tenemos que hacer un poco de arqueología, ¿verdad?, bíblica para ver el concepto, cómo era manejado en el Antiguo Testamento, cómo era manejado en el Nuevo Testamento y cómo se puede aplicar a nosotros. Si no comprendemos, mis hermanos y mis amigos, lo que es la redención, lo que significa, y no en términos teóricos, porque yo le puedo dictar una definición, la puede anotar, pero si no entendemos la profundidad de lo que estamos hablando, no vamos a tener nada del mensaje de hoy. Porque el mensaje de hoy habla sobre la redención. En el Antiguo Testamento se usa el término redimir, y ya les voy dando una pista, es comprar, ¿verdad?, algo o alguien, liberar, rescatar, poner en libertad, escoger, hay alguna traducción, son todas esas ideas. Pero en el Antiguo Testamento existía la esclavitud, que existió por mucho tiempo. Nosotros somos ajenos al concepto de esclavitud. Pero la esclavitud en la antigüedad, claro que a veces era abusada, pero de cierta manera era un sistema comercial. Era un sistema que funcionaba porque a veces el esclavo entraba en esta relación de empleado y jefe y recibía las bendiciones, recibía el pago por su trabajo, podía tener a su familia. Entonces cuando se redimía, cuando se compraba un esclavo, eso era un concepto que se entendía. En el Antiguo Testamento la gente de Israel, si llegaba a empobrecerse, a tener una deuda que no podía pagar, podía dos cosas: o hipotecar, por llamarlo de alguna manera, su propiedad, y momentáneamente, porque sabemos, ¿verdad?, que cada 50 años era celebrado el año de jubileo, donde las propiedades que habían sido vendidas volvían a su dueño original o a sus herederos. Porque la tierra, ¿verdad?, nos dice ahí en Levítico, pertenece al Señor. Levítico 25, 33 y 24 dice que la tierra pertenece al Señor. Pero si no podía vender la tierra, ya se había metido mucho, tenía la tierra, decide venderse a sí mismo. En ese caso, ¿verdad?, también podría haber alguien que venía a salvarlo, a rescatarlo, y es el concepto que conocemos nosotros como del pariente redentor. Aquel que podía ir a pagar la deuda de un familiar para rescatarlo. Y eso era redimir. Era sacarlo bajo el yugo de la esclavitud. En el Levítico 25, 25 dice Moisés: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. La gente se empobrecía, entraba bajo un sistema de esclavitud, perdía la tierra, perdía su libertad, por llamarlo de alguna manera, pero el pariente redentor, un pariente cercano, podía venir a buscarlo. Yo sé que las hermanas ya tienen una historia en la Biblia de un pariente redentor, ¿verdad? ¿Quién conocemos que fue el pariente redentor? ¿Quién fue? Jesucristo fue uno, y también vino a redimirnos. Pero hay una historia en el Antiguo Testamento. Hermano, parece que los voy a tener que mandar a la escuela dominical de niños, vamos. ¿Quién estamos? ¿Quién? Y a las mujeres siempre tienen. ¿Cómo se llama? No, empieza con R. Ruth. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Hermano, es la mejor novela que hay. No tiene que mirar novelas de amor por ahí, lea la Biblia. Es espectacular. Es una madre que se va lejos, ¿verdad?, con los hijos, se le muere, se va contra la voluntad de Dios porque Dios no quiere que su pueblo vaya y habite en lugares donde él no está, va a un pueblo pagano, le va mal, se le muere el esposo, se le casan las hijas con gente de ahí, se le casan los hijos con gente de allá, ¿me entienden la geografía? Se mueren los hijos, se queda con las nueras. ¿Verdad? Una de esas nueras, Ruth, su suegra Noemí.
existe posibilidad de que haya buena suegra, ¿vio? Existe. Entonces, ¿qué pasó con esa mujer? Tuvo que regresar, ¿verdad? Ruth le dice que donde quieras que tú vayas iré yo y tu Dios será mi Dios, y la acompaña y vuelve y está trabajando y aparece este hombre que es una tipología, es un tipo de Cristo, vos, que la redime, que la compra, que le ayuda a que pueda volver a recuperar todo lo que tenía. Es el concepto del pariente redentor. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, y tenemos que hacer esta investigación primero para poder llegar con más argumentos a lo que pasa en el Nuevo Testamento. Porque Dios muestra también que Él es el Redentor de Israel. Él redimió a su pueblo, lo rescató de Egipto. Mire lo que dice el profeta Isaías en Isaías 43, versículos 3 y 4. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios mismo redime a su pueblo. Cuando se fueron por su idolatría, ¿verdad? Cuando se fueron en cautiverio, cuando estuvieron en el exilio, Dios también se presenta como el pariente redentor, Él es nuestro Padre. Él es el Padre del pueblo de Israel. Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre, hablando de Dios. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. ¿Nuestro qué? Nuestro Redentor. Nuestro Redentor perpetuo. Sé que yo uso muchos versículos, la semana que viene van a estar ahí, se los prometo. Pero esa cercanía, ¿verdad? Isaías 54:5, y quiero que entiendan esto porque el concepto de la redención siempre viene de Dios. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Vamos empezando a colocar los puntitos uno al lado del otro. La redención significa comprar a alguien del mercado de la esclavitud, dejarlo libre. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usaba, apolitrosis, significaba exactamente eso. Antes los mercados eran comunes, así como, ¿cuántos van al flea market? ¿Alguno va al flea market de acá? ¿No? ¿Qué nivel, hermano? Pensé que iban a carretera, todo acá. Buen nivel, buen nivel. Yo cuando puedo voy ahí al flea market, que sale más barata las cosas. El flea market es un mercado abierto, ¿verdad? Una feria. ¿Quién en los países de ustedes tenía feria en la calle? ¿Nadie? No, hermano, si no lo mandaron a comprar verdura en la feria, se perdió la mitad de su infancia. Entonces era un mercado, algo abierto. En la antigüedad venía una nave con esclavos y llegaba, y como usted ve en las películas, era algo real, y ponían los esclavos en una plataforma y la gente los compraba. Los compraba para su uso. Y de vez en cuando había gente que tenía el corazón lo suficientemente grande como para ir para comprar un esclavo, pero no para usarlo, sino para liberarlo. Esta palabra, como le decía, apolitrosis, tiene varios sentidos en el Nuevo Testamento. Se traduce a veces como liberación, redención, rescate, remisión. Está muy asociada con el verbo apolio, que quiere decir despedir o dejar ir. Entonces, comprar, liberar, pero también dejar ir, poner en libertad, soltar. Acuérdense que Cristo dice, en lo que acabamos de leer, que tenemos redención por Él. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo son ideas que tenemos que empezar a incorporar para entender lo que la redención en Cristo significa. En Lucas 23:22 hay un uso de esta palabra cuando está Poncio Pilato, y Poncio Pilatos dice, nada ha hecho este. No puedo acusarlo de nada, lo puedo poner en libertad. Quiero liberarlo. Esa es la misma palabra. Liberar a alguien que está bajo una situación complicada. La redención entonces implica un pago, tiene que haber un costo para liberar a alguien o alguna cosa, en nuestro caso el pecado. La redención, como lo ve la cristianidad, ¿verdad? Enfatiza, explica la compra de un esclavo. Ay, pastor, se pudiera haber ahorrado todo eso y nos decía la definición al principio y al final. Sí, capaz que sí. Pero quiero que entiendan que nada en la Biblia pasa por casualidad. Que a Pablo no se le ocurrió por usar la palabra redención porque sí. Porque ese es un concepto que Dios ha mantenido siempre.
Y eso nos ayuda a entender, ¿verdad?, que la redención implica que Cristo pagó con su sangre para liberarnos a nosotros. Es la liberación, el dejar libre a un esclavo de su antiguo amo, en nuestro caso del pecado, para que pueda estar en condiciones de poder servir a su nuevo amo y el Señor. Romanos 6:22 dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En Gálatas 4:5 habla mucho de la redención porque tenían un problema, ¿verdad?, con los judaizantes y con la ley. En Gálatas 4:5 Pablo dice que Cristo vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Entendiendo lo que la redención es que no es un concepto aparecido, que es un concepto, ¿verdad?, que significa comprar a un esclavo de un lugar de esclavitud, de un amo, y dejarlo en libertad. Ahora podemos ver cómo esa misma redención está explicada y debe aplicarse a nuestra vida y lo que Pablo nos dice en este pasaje. Sigamos con el versículo 7 y tenemos que dice que la redención, tenemos como título, se produce a través de su sangre. Nuestro texto dice: en quien tenemos redención por su sangre. El precio de la redención es sangre. Y quiero que entendamos algo, mis hermanos. La sangre física que goteó de las manos de nuestro Señor Jesús tiene cero poder. No es diferente de la sangre que usted y yo tenemos. A veces decimos hoy que la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y nos imaginamos que tenemos que buscar algún tipo de sangre para que nos ayude, pero no. La sangre representa la muerte. Representa morir, así como la cruz para nosotros hoy es una imagen, ¿verdad?, que no es tan desagradable. Para la gente que le hablaban de que debes morir a ti mismo y cargar tu cruz era algo terrible. Porque quiere decir que tienes que morir, ¿verdad?, de una manera tremenda, porque la cruz se identificaba con la muerte. El precio de la redención, el precio de nosotros es sangre, es muerte. Y algo que vale poco cuesta poco. Pero algo que vale mucho, obviamente va a costar mucho. En Levítico 17:11 se nos dice que porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón, no hay redención. Todos los animales que a veces cuando uno comienza a hablar de la Biblia, empieza a estudiar y alguien nuevo no entiende por qué tenían que morir tantos corderos. ¿Por qué tenían que morir y ser sacrificados en un altar? Porque eso para nosotros es una imagen grotesca, ¿verdad? Y si usted piensa que es grotesca, es aún más grotesca. Ha pensado que el pueblo de Jerusalén iba, ¿verdad?, una vez al año, ¿verdad?, a celebrar la Pascua ahí en la ciudad, y que serían unos 2-3 millones ahí en Jerusalén, y que tenían que sacrificar un cordero por familia, y que tenían que llevar al altar y está continuamente sacrificado. La imagen es grotesca, pero eso no era lo definitivo. El sacrificio en el Antiguo Testamento era una luz, era un tipo, era algo que nos anunciaba, ¿verdad?, lo que Cristo iba a hacer. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran ofrecidos por un sacerdote que tenía que limpiarse primero, ¿verdad?, para poder ofrecer sacrificio, y tenía que limpiarse continuamente porque era un hombre pecador. La gran diferencia con nuestro Señor es que se hizo su sacrificio una vez para siempre. En Hebreos 10:10 nos dice, hablando de la voluntad de Dios, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermano, yo no sé usted, pero Hebreos 10:10, 10:14, cuando dice una vez y para siempre, deberíamos subrayarlo, para comprender que el sacrificio de Cristo es suficiente, que lo que Él hizo es lo que necesitamos. Pablo nos dice en Efesios 5:2, y lo vamos a estudiar en unos meses, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante. Y quizá una de las imágenes más poéticas y hermosas que podemos ver en el Nuevo Testamento sobre la redención en Cristo se encuentra en la carta de Pedro. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 se nos dice, y está hablando a los creyentes, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La redención en Cristo entonces es una forma de liberarnos, de liberar a los esclavos. Y alguno estará acá y pensará, no, pastor, que yo nunca fui esclavo. Aseguro. La Biblia enseña, y podemos ver en la antigüedad, que había 3 formas en las cuales uno podía llegar a ser esclavo. Número 1, nacía esclavo. Sus papás son esclavos, él nacía en la esclavitud, iba a ser esclavo. El segundo era que era conquistado en una guerra. Había una guerra y los hombres que lograban sobrevivir la batalla muchas veces eran llevados como esclavos al otro país. Y la tercera era, como había visto, por deudas impagables. Tenían una deuda gigantesca con el IRS y se lo llevaban ahí para que estuviera. No podía pagar, se transformaba en esclavo. Esas son las 3 maneras. Uno nacía esclavo, uno había sido conquistado en una guerra, o por deudas que usted no podía pagar. Y ahora piense conmigo, es exactamente igual con nosotros antes de conocer al Señor. Nosotros nacimos esclavos. En el Salmo 51, versículo 5, dice el salmista, he aquí en maldad he sido formado. ¿Y qué? Y en pecado me concibió mi madre. Yo ya nací en pecado. Yo ya nací siendo esclavo. Ya nací en esta condición. No me puedo escapar. Pero también nosotros fuimos conquistados en una guerra. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros perdimos una guerra y ahora somos esclavos. Somos esclavos del pecado. Somos presos. ¿Sabe qué? La persona sin Cristo es el preso más incongruente en la historia. Porque está en una cárcel. Porque está en un lugar donde no puede salir, pero lo disfruta. Cree que está bien cuando realmente está mal. Entonces la forma, ¿verdad?, en que nosotros entramos en la esclavitud es porque fuimos conquistados en una guerra. Y lo último, o la tercera forma, es tener una deuda impagable. Romanos 1:18 Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre natural es esclavo del pecado. Nació esclavo. Perdió la guerra contra el pecado y es esclavo. Y tiene una deuda que no puede pagar. Y por la misericordia de Dios, si estás acá esta tarde y tú no te encuentras dentro de los que han sido redimidos, es hora de que empieces a pensar cuál es tu situación delante del Señor. Porque tienes una deuda que no puedes pagar a la justicia de Dios. Porque naciste en una condición de que tus padres eran pecadores y que tú naciste en pecado, que en pecado te concibió tu madre. Y segundo, perdiste la guerra contra el pecado y estás en esclavitud bajo el pecado. Solamente el Señor te puede sacar de ahí. Entonces la redención se produce a través de la muerte. Se produce a través del sacrificio de Cristo. Pero la redención, nos dice este versículo mientras avanzamos, no solamente que se produce a través de su sangre, sino que el ser redimido, el liberado, produce perdón de pecado. Es a través de la redención, del pago, ¿verdad?, de Cristo por nosotros, es que tenemos perdón de los pecados. Y a veces tenemos que volver a estas cosas básicas, versículos que le enseñamos a los niños para entender que la paga, el salario, lo que vamos a recibir, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Verdad? Y tenemos ese mensaje ahí y no lo comunicamos. Quiero hacer un paréntesis, tuve una conversación con un pastor amigo que tenemos un punto
ministerial práctico diferente. Él cree que alcanza con que motivemos a nuestra gente a invitar gente a la iglesia. Ese es el foco. Esa es la misión, esa es la visión. Tenemos que invitar gente, invite a su vecino, invite y qué pasa si no me... Yo le dije, eso es bueno. Pero el evangelismo no se hace acá los domingos en la tarde. El evangelismo se hace uno a uno con la gente que lo está rodeando todos los días. Es facilísimo. No, pastor, mire, traje a mi vecino, usted conviértalo. Como si el pastor tuviera... Ha pasado, y me ha pasado varias veces. Pastor, al fin pude traer a mi tía. No sea tan duro. Ya, doble duro, no. Pero ¿sabe qué? Muchas veces tenemos el concepto equivocado así. El evangelismo, la predicación del evangelio, el entender estas verdades, las tenemos que comunicar con la gente que Dios puso al lado. ¿Ha pensado lo que Pablo dice en Corintios, que somos cartas escritas? Que hay mucha gente que lo más cerca que esté del verdadero Dios y del verdadero Jesús es el tiempo que pase con usted. A veces, muchas veces, casi siempre, optamos por callarnos y no recordar estas verdades. ¡Qué tremenda bendición! Por eso tenemos todas las bendiciones en Cristo. Ahora somos ¿qué? Somos perdonados. Somos liberados del poder y la condenación del pecado. Ahora ya se rompieron las cadenas. En la canción que cantábamos hace muchísimo tiempo, hay libertad. No la voy a cantar porque si yo la canto, después cuando la escuchen de verdad se van a dar cuenta que mal canta el pastor. Pero en Cristo hay libertad. Hay una libertad, ¿verdad?, que nos quita de la esclavitud. Que nos quita, que nos evita de las consecuencias. Al momento que uno es redimido, sus pecados son perdonados. Dice Pablo en Corintios, es una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Ahora dice Pablo en Efesios 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, en el cielo, en el pueblo de Dios, no hay ciudadanos de segunda clase. Todos sus pecados fueron perdonados en Cristo. Y es más, no solamente que las perdona, sino que las envía lejos. El profeta Miqueas nos dice en Miqueas 7:19, hablando de Dios, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, nuestro pecado, y lo echará en lo profundo, en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Salmo 103, versículo 12, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Ha pensado qué interesante que nos dijo el norte y sur, no? Porque si uno arranca del sur, adivine dónde va a llegar. Al norte. Pero uno se va al oeste y jamás va a llegar al oeste. Entonces, eso es lo que Dios hace. Cuán lejos está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestra rebelión. Y yo a veces me pregunto, ¿cuántos de nosotros luchamos a veces con cosas que Dios ya perdonó? Y esto no es una excusa para seguir pecando, pero tenemos que entender que en esa cruz, con esa redención, tuvimos el perdón de nuestro pecado. Y a veces nosotros tenemos el ministerio, yo digo porque hay algunos ministerios, algunos hermanos que siempre te recuerdan lo que hiciste mal. Que uno cometió un error y ya lo crucificaron para siempre, ¿verdad? Estaba mirando Netflix, el pastor mira Netflix. Y sí, tiene una serie ahí. Estaba mirando la serie de Beckham, futbolista. Todos quieren ser como Beckham, rubiecito, flaquito, jugaba al fútbol, una esposa cantaba. Beckham, ídolo de mucha gente. Jugó en el Real Madrid. Y me miré, eran 3 capítulos, sí, miré la serie. Y es tan interesante porque en el Mundial del 98 Beckham se hace expulsar y es la persona más odiada del país. No podía salir a la calle. No podía hacer nada. Cada vez que entraba a un estadio lo abuchaban. Afuera de donde estaban colgaban un macaquito con el nombre de Beckham marcado así. Era una desgracia, le había faltado al país. Eso está condenado, sin ninguna esperanza. ¿Qué pasó después? Al otro mundial lo llevan. Capitán, hace un gol, elimina a Argentina. Y en Beckham, no que tengamos nada contra los argentinos, ¿verdad? Pero la verdad es que se redimió de su acción. Fue redimido de lo que era condenado. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Veo a esa persona, ¿cuánta gente? Y era increíble, esos ingleses son más fanáticos que nosotros, creo, para el fútbol. Cientos de personas donde él iba a todos lados insultándolo, recordándole lo que había hecho.
cuando el perdón ya había sido otorgado. Qué suerte que tuvo que en un futuro fue redimido de alguna manera y colocado otra vez en su lugar. Pero piense conmigo, ¿no hay veces que nosotros juzgamos a alguien por algo que hizo hace mucho tiempo? Hermano, si usted está casado y su esposo le hizo algo hace 10 años, olvídelo, está lejos del oriente y del occidente. Está en lo profundo del mar y nadie lo va a querer ir a buscar, ni que llame a Jacques Cousteau con el batiscafo que lo vaya a buscar. No. Hermano, si su hermana y se enojó con su hermana y se pelearon por una fiesta, yo vengo de familia grande, mi familia cuando estaba en el lugar de familia grande. Entonces en Navidad y fin de año pasábamos todos juntos, familia grande. Siempre había alguien que se enojaba con alguien. Yo me sentaba, uno de chico aprende a sentarse a ver qué tía se va a enojar con qué tía. Era lo que iba a pasar, uno sabía. A veces le tocaba a mi mamá, a veces le tocaba a otra tía, es lo que pasa. Pero eso pasa y se termina ahí. Imagínense tener algo contra alguien y tenerlo guardado por mucho tiempo. Hermanos, si Cristo nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para guardar algo contra alguien? El pecado fue acá, recibimos la redención, quien tenemos, la tenemos ahora, el perdón de pecado. En 1 Juan 2:12 dice Juan, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Bueno, una de las grandes estrategias que Satanás usa es recordarte lo imperfecto que eres. Es recordarte lo malo que hiciste. Yo a veces lo digo en chiste, pero quizás debería ser en serio. Si vienen algunas de las personas que conocieron a Gustavo Ventos antes del 2005, cuando diera su vida a Cristo, y les contaran las cosas que yo hacía, no sé si seguirían viniendo a esta iglesia. Y no queremos contar la verdad porque no nos gusta glorificar el pecado. Y no me miren así con cara que, porque ustedes son iguales. Todos llegamos a los pies de Cristo con algo en nuestra cuenta. Y quizá algo que el mundo no veía, pero sí llegamos con algo que ofendíamos a la persona más importante del universo. Nos dice 1 Juan entonces que nuestros pecados ya han sido perdonados. En Efesios 4:32 nos dice que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo y que tenemos que nosotros perdonar a los demás. En Colosenses 2:13 recuerda la idea que estando muertos, nosotros fuimos perdonados y se nos dio vida. Ahora vamos a parar ahí. Dios perdonó todos los pecados, pero nosotros seguimos pecando, ¿verdad? Por supuesto que sí. Lamentable, pero cierto. ¿Qué se hace cuando uno peca? Ahora uno se confiesa, uno se presenta delante de Dios. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La redención es algo que ocurre en un instante y que tiene implicaciones para toda nuestra vida. Pero si usted como creyente quiere vivir una vida que a Dios le agrade, tiene que mortificar el pecado. Uy, qué palabra antigua sacó, pastor. La semana leí un libro de uno de mis autores preferidos, un puritano, que hablaba de eso, la mortificación del pecado, hacer morir el pecado en nosotros. Es verdad que hemos sido perdonados, es verdad que no vamos a tener que pagar, es verdad que ahora el pecado ya no tiene poder sobre mí. Ahora soy yo el que escojo pecar, soy yo el que escojo poner mis miembros para muerte pecando o para justicia, para el servicio de Dios. Soy yo. No puedo echarle la culpa a nadie más. No puedo hacerme la víctima. No puedo hacerme la víctima. Yo caí por esto, porque me hicieron esto. No, usted cayó y pecó porque usted quiso. Y cuando empezamos a echarnos, ¿verdad?, la culpa de lo que hacemos, es mucho más fácil tener nuestro corazón quebrantado y presentarnos delante del Señor, pedir perdón y seguir adelante. La redención, nos dice acá, también está garantizada, porque más adelante nos dice en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Recibimos la redención, recibimos el perdón, según las riquezas de ¿quién? ¿Las mías? No, las riquezas de Dios. Y si hay alguien rico en el universo, más que Bill Gates, más que Bill Jones, no se me ocurre, no conozco a ningún millonario, es el Señor. ¿Recuerdan que por ahí en el Antiguo Testamento Él dice, mía es la plata y el oro, dice el Señor? Él es el más rico del universo. Y mire qué interesante el juego de palabras que Pablo usa,
que dice que fuimos, ¿verdad? Tuvimos esta redención según las riquezas de su gracia. Según, no de. ¿Verdad? Imagínense que, ya pusimos al pobre Bill Gates, pongámoslo de ilustración. Que llega Bill Gates y le quiere dar algo de su riqueza. Pero si le da algo de su riqueza, puede sacar de los miles de millones de dólares que tiene y le da $5 y usted ¿qué? Sacó algo de su riqueza. Pero cuando la Biblia dice que según su riqueza, ¿cuánto tiene ese caballero? Más de lo que puede gastar. Entonces vemos al Señor, vemos a Dios que nos da según su riqueza. No podemos ahondar en este tema de la redención en esta tarde, en algún otro momento lo vamos a ahondar más. Pero hermano, déjeme decirle algo. Que usted esté camino al cielo costó caro. Porque la falta, el pecado que había delante de usted era algo ofensivo delante de Dios. Lo que hicimos nosotros es lo peor que se le puede hacer a una persona. Lo que le hacemos a Dios de no obedecerlo, de pecar, después de todo lo que Él ha hecho por nosotros, para poder rescatarnos, para poder redimirnos de eso, ¿verdad? Tuvo un precio muy, muy caro. Y dice que esas riquezas de su gracia, mire que no solamente con las riquezas de la gracia de Dios, que ya son muchas, dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La redención, ¿verdad?, está garantizada según lo que Él nos da, pero además de eso, a través de la redención, dice que hizo abundar, exuberantemente sobreabundar sabiduría e inteligencia sobre los creyentes. Dígame que no este es un buen deal. Dios lo acaba de redimir a los creyentes. Acaba de enviar sus inequidades lejos, jamás se va a acordar. Hace todo esto de acuerdo a la sobreabundante riqueza de su gracia. Y más encima nos entrega sabiduría e inteligencia. La palabra sofía en griego, sabiduría, podemos hacerle una explicación bien rápida. Sabiduría no es lo que usted hace, sino cómo usa lo que usted conoce. Hay gente muy inteligente, pero tonta. Hay gente que de repente, ¿verdad?, no tiene todo el conocimiento que le gustaría tener a otra persona, no tomó ningún curso en el seminario, jamás estudió hebreo, griego, arameo y cualquier otro idioma que ande por ahí, pero es mucho más sabio. Y si me preguntan mi opinión, nosotros como cristianos tendríamos que mirar a la gente que ya ha caminado mucho tiempo en el Señor, más que nosotros. La gente que por su experiencia ha librado las batallas que nosotros estamos librando y vamos a librar, son las que tenemos que escuchar, que tenemos que buscar dirección. Cuando Dios nos redime, cuando según las riquezas de su gracia, nos da esa sabiduría. Nos enseña ahora de que hay una diferencia entre la vida y la muerte. Nos muestra, nos da la capacidad de saber quién es Dios. Entendemos la diferencia entre el cielo y el infierno. Tenemos temor de Dios, que entre paréntesis el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría que recibimos es respecto a las cosas del Señor. Hay un dicho que no se le puede pedir peras al olmo, ¿verdad? O no puede esperar tener uvas de un peral. A veces nosotros esperamos que otras personas tengan temor de Dios cuando ni siquiera conocen a Cristo. Nosotros podemos tener temor de Dios, nosotros podemos querer adorar, nosotros queremos congregarnos, nosotros queremos ofrendar, nosotros queremos servir, nosotros queremos cantar, porque Dios nos ha dado toda la sabiduría a través de la redención en Cristo Jesús. Pero no solamente sabiduría, sino dice que nos da inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? No solamente nos da el discernimiento, sino que nos da, esta palabra hace un énfasis en un entendimiento práctico. Hermano, los creyentes tenemos la solución a cualquier problema. No hay un problema que no tenga una solución en este libro, porque es la palabra de Dios. No hay. No viene en blanco y negro, que usted hace una pregunta y le aparece, no tiene inteligencia artificial, como nos gusta ahora preguntar.
Pero todo lo que usted quiere saber, la sabiduría para comprenderlo se la dan a través de la redención. La inteligencia, el uso práctico, Dios ya se lo dio. Ahora la gran pregunta es, ¿y por qué no hacemos uso de eso? Y no hacemos uso de eso porque eso quiere decir que tenemos que bajarnos nosotros del trono y poner al Señor. Y que realmente tengo que someterme a todo lo que este libro dice. Que a veces que hay cosas que yo no las veo tan terribles, pero Dios sí. Hermano, si te robas un chicle de un supermercado o salís con algo y no te lo cobraron y dijiste, ¡ay, bendición del Señor! No, estás robando. Eso a los ojos de Dios es algo terrible. Espero por favor que cuando vayas ahí te convences y te metes ahí, los dejes donde estaba para que después nos diga, ¡ay, yo voy a aquella iglesia y lo descubren robando, hermano! ¿No? Si algún día lo descubren robando, no diga que viene a nuestra iglesia, por favor. Yo le voy a dar otras iglesias para que nombre. ¡Ay, se me están durmiendo! Yo que estoy súper emocionado. Y estoy emocionado, hermano. ¿Por qué? Porque este es el todo del Evangelio. Esto que estamos estudiando, si nosotros logramos aplicar estas verdades a nuestra vida, si entendemos que ahora tenemos sabiduría, que tenemos inteligencia para descubrir los misterios de Dios, ya no somos ignorantes. Qué triste es tener todas las respuestas en este libro y ni siquiera nos tomamos el tiempo de estudiarlo. Hermano, y voy a ser sincero, si usted se alimenta, mire que el único pan que no engorda es el pan diario, el devocional que tenemos nosotros. Ese es el único pan que no engorda. ¿Quiero comer un pan que no engorda? Dele al pan diario. Es excelente si usted está haciendo uno rápido, va leyendo así. Pero si usted quiere crecer en el Señor, el pan diario no le sirve ni de aperitivo. El pan diario pesa menos, con todo el respeto a los hermanos que lo escriben, porque verdad es una bendición para mucha gente, pero si usted quiere crecer, con el pan diario no va a crecer. ¿Es bueno? Sí, para agarrar hábito. Usted va a crecer cuando usted abra la Biblia y la estudie. Cuando agarre un libro de la Biblia y lo estudie. Cuando Dios le hable, cuando usted escuche la claridad de lo que Dios está diciendo, y cuando digo Dios le hable, cuando vea con claridad lo que Dios quiere y lo haga. ¿Verdad? Porque hay algo en muchos, nos llamamos cristianos a veces, que somos solamente oidores olvidadizos. Que acá se nos exhorta, se nos llama, se nos confronta, pero salimos de esa puerta y no somos hacedores de la palabra. Entonces nos da la redención, dijimos, nos da inteligencia y sabiduría. Es a través de la redención de Cristo que nos da a conocer el misterio de Cristo. Y dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La redención nos ayuda a descubrir el misterio. Cuando usted vea la palabra misterio, mysterium, en griego, no es algo que hay que descubrir, algo que ha estado oculto, algo que hay que adivinar. No. El misterio, cuando Pablo habla, es algo que previamente no había sido revelado al hombre, pero que ahora lo es. ¿Verdad? Más adelante, en esta misma carta de Efesios, Pablo va a decir que el misterio es que ahora los gentiles forman parte del pueblo de Dios. Eso para los judíos era un misterio porque por mucho tiempo ellos creían que eran los únicos que podían tener una relación personal con Dios. También habla ahí de la palabra dispensación. La redención entonces, ¿verdad?, nos da a conocer el misterio, este misterio, algo que estaba escondido y que ahora conocemos, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque ahora he recibido, con la riqueza de Dios, he recibido sabiduría e inteligencia, claramente puedo ver y entender este misterio del versículo 9, según su beneplácito, según el deseo bueno de su corazón, el cual Él se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¡Qué tremendo! Cristo es la culminación del plan final de Dios. Y Dios quiere unir de todo, unirlo bajo una sola persona. Todo se junta en Cristo. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que judíos y gentiles formen la iglesia. El plan de Dios es que todo el hombre entre
porque es el corazón de Él. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos los hombres le encuentren. De reunir todas las cosas en Cristo. Y ahí dice la palabra, ¿verdad? En la dispensación. La dispensación, esa dispensación tiene mucho relacionado con la palabra mayordomo. Era el que, oikonomo, era el que controlaba la casa, el que ordenaba los tiempos, el que administraba. Y miren lo que dice de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todo es parte del plan. Qué lindo es ir a un lugar y cuando está todo ordenado, ¿verdad? Qué lindo es llegar y que todo funcione, ¿verdad? Qué lindo es llegar los domingos y sentarse acá y que todo funcione, pero para que todo funcione tenemos hermanos que vienen 30 minutos antes, ¿verdad? Y que conectan y que pelean y que los micrófonos y que la luz y que esto y que el otro y que los niños y que el traductor. Es lindo llegar y que esté todo listo, ¿verdad que es lindo? Pero siempre no va a ser así. Si está con nosotros le va a tocar trabajar también. Porque acá la iglesia es de todo. Y si hay algo que todas las iglesias tienen que cambiar es ese famoso porcentaje 80-20. ¿Sabe cuál es el 80-20? 20 trabajan, 80 aplauden. Eso no puede ser. Acá tenemos que trabajar todos y es mucho más fácil. ¿Sabe qué es lo mejor de lo que Dios nos está guiando de unir las dos iglesias? Yo estoy como en Disneylandia, mis hermanos. Ahora tengo maestro de escuela dominical para hacer mermelada. Antes teníamos que tener siempre los hermanos acá y había uno que era como figurita repetida. Estaba en todos lados. Era como el arroz, acompañaban cada comida, ¿verdad? Pero era lo necesario. Pero ahora mire a su izquierda, mire a su derecha y todavía faltan más hermanos que van a venir. Bueno, la iglesia es eso. La iglesia necesita tener las cosas organizadas. Ya me van a ir conociendo. Yo me encanta que 2:15, si hay niños, los niños pueden correr, saltar, hasta las 2:15. 2:15, cuando vea la música atrás y el video corriendo de los anuncios, empezamos a calmarnos y a preparar nuestros corazones porque vamos a alabar al Señor. Pero para que eso pase, tenemos todos que trabajar. Pablo acá entonces dice, ¿verdad? Habla de la dispensación, de que Dios tenía todo organizado. Él quería que un día llegar todo a tener en unidad. Su iglesia está bajo la cabeza que es Cristo. Y lo último que vamos a ver esta tarde, referente a la redención, y lo vemos en el versículo 11, es que la redención nos afirma la herencia futura. La redención nos afirma la herencia futura. En el versículo 11 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Quiero ir un poquito más en esto, porque entendemos que tenemos la herencia. Entendemos que Cristo, dice aquí, nos redimió. Entendemos que verdad que vamos a recibir la herencia, que fuimos predestinados conforme al propósito. Pero una vez que uno recibe a Cristo y recibe esa redención, mire que el trabajo del Señor no termina. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El ser unos en Cristo, el descubrir este misterio de estar los dos pueblos hechos uno, nos permite entrar en estos beneficios que Cristo hace por los suyos. Él intercede por nosotros. Si hay alguien que entiende bien el concepto de interceder, es su pastor en la casa. En la casa tengo 3 varones. Entonces cuando el mayor y el menor quieren algo, no vienen ellos. Envían al del medio. Entonces viene Matías, con esa cara que no se le puede decir que no, y te mira, papi, ya está, ¿cuánto querés? Perdí. ¿Verdad? Lo mandan a interceder. Ellos saben que el que va a interceder va a tener más fuerza que ellos mismos si fueran a pedir. Pero acá el que está intercediendo por nosotros, interceder y meterse en el medio, es el Señor mismo. Dice que es ese que murió, que resucitó, y el que intercede por nosotros.
Y Él está vivo hoy, dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Esa es la persona que nos redimió. Esa es la herencia que tenemos. Es una herencia que no vamos a tener que esperar para ir al cielo a cobrarla, porque Cristo ya está intercediendo por nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 2 dice, Cristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo les hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe qué parte de la redención, de estar unificados en Cristo, significa que Cristo está a la diestra del Padre preparando un lugar? No una mansión. ¿Ha escuchado eso? Tenemos mansiones en el cielo. Yo antes pensé eso, pero estaba leyendo y dije, en la casa de mi Padre, muchas ¿qué? Moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera ahí dicho, voy a preparar una mansión para usted. Un lugar para vosotros. Asumo que si Cristo es Dios y que era carpintero, algo de casas tiene que saber, así que tampoco me estoy tirando abajo, ¿verdad? Algo bueno vamos a tener. Pero a veces sacamos esas cosas de las canciones que no son bíblicas. Pero entonces la redención nos ayuda a saber que Cristo hoy está haciendo cosas por nosotros. Déjeme terminar con la última cosa que creo, con esto y un resumen vamos a finalizar esta tarde. También Cristo, en el momento de ser redimidos, parte de la herencia que nosotros recibimos, no es solamente que intercede, no solamente que vive eternamente para seguir por siempre intercediendo por nosotros, no solamente que está haciendo un lugar para nosotros, sino que a través de la redención nos da dones, nos imparte dones espirituales. Dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hermano, parte del paquete que uno recibe con la redención, con la salvación, es que ahora Dios le dio algo sobrenatural. Los cristianos somos gente especial. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Somos peregrinos. El Dios mismo que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros. El Espíritu que ayudó a que los hombres pudieran poner la Biblia por palabra es el mismo que mora en usted. Esas son las bendiciones que tenemos en Cristo. Esas son todas las bendiciones. Él nos da entonces dones espirituales. Y hay gente que ni siquiera tiene idea de cómo Dios lo dotó. Hay gente que está aquí con nosotros y de repente sea mucho mejor predicador que el pastor. Hay gente que puede ser mucho mejor maestro que el pastor. Hay gente que... Yo lo hago acá porque, bueno, es lo que el Señor me llamó a hacer, ¿eh? Pero hay gente que está sentada ahí, que tenemos entre nosotros, a la cual Dios le ha dado dones. Un don espiritual. Es una capacidad sobrenatural que Dios le da al creyente luego de que lo redime, que antes no tenía, que ahora tiene y que tiene que ser usado para el avance del reino. ¿Será que muchos de acá vamos a llegar delante del Señor? Y nuestros dones van a estar, como decía don Francisco, con el carro, nuevecito de paquete. Ni los usamos. Nunca abrimos la caja. ¿Y sabe lo que pasa cuando en una iglesia la gente no usa los dones? Sufre. El cuerpo sufre. Cuando hay solamente uno en la congregación que no está usando lo que Dios le dio para el avance del reino, toda la iglesia sufre. Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo y nos necesitamos todos. Vemos también a lo largo de las Escrituras, ¿verdad?, que hay una preocupación de Cristo por su iglesia. El último versículo de esta tarde, en él, asimismo, tuvimos esta herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La semana pasada machacamos, le dimos sobre que somos escogidos, que somos predestinados. Pero quiero que lo entiendan. Tan importante es usted para Dios. Tanto lo amó que sin hacer usted absolutamente nada, que siendo su justicia como trapos de inmundicia, Él antes de crear el tiempo, lo escogió a usted para salvación.
lo escogió para que fuera redimido, lo escogió para que fuera parte de su familia. Este es un texto hermoso, tan profundo. A veces a uno como pastor le da pena tener que estirar las cosas y no poder seguir profundizando. Pero hoy estudiamos de la redención. Vimos que la redención es el acto por el cual se compraba a un esclavo para dejarlo en libertad. Que nosotros cumplimos todos los requisitos para ser esclavos, que nacimos esclavos, que perdimos la guerra contra el pecado. Entonces, somos pecadores. Tenemos necesidad de esta redención. Y Dios nos explicó cómo somos redimidos, a través de la sangre de Cristo. Esa sangre, esa redención nos da perdón, un perdón total, un perdón que jamás hay que volver a traer algo que hicimos en el pasado porque Dios lo perdonó. Una redención, una compra que está garantizada según las riquezas de Él y no las nuestras. Una redención que nos da sabiduría para poder conocer los misterios de Dios y nos da inteligencia para aplicarlo de manera práctica. Una redención que nos presente, nos abre los ojos a eso de que ahora somos uno en Cristo. Y una redención que está más que solventando la herencia futura de los santos en Cristo Jesús. Y yo espero que todos los que estamos aquí esta tarde seamos redimidos. En algún momento hemos entendido que tenemos que creer en Cristo para salvación. Es tan lindo lo que Dios hace. Es tan hermoso a veces cuando Dios hace lo que tú pensás que tenés que hacer de otra manera. Nuestros hermanos de la iglesia bíblica Charlo conocen. Tengo unos buenos amigos que son médicos. Estudiaba medicina hace muchísimos kilos atrás. Ya cuando era joven, tengo muchos amigos médicos. Nos pusimos en contacto, una amiga muy especial, vecina, ya está casada, un buen conocido, buen amigo mío. ¿Sabe qué? Empezamos a conversar con los tres y de a poco me empezó a preguntar de Dios. Yo pensando que ella es una doctora, inteligente, que como uno, que voy a tener, yo pensaba en la apología, que voy a tener que hacer, ¿verdad? Tengo que explicarle que la Biblia es verdad, que esto es verdad, llevarla de un punto a otro. Vino mamá, le mandamos una Biblia de regalo. Empezó a leer su Biblia, le mandamos el discipulado Nueva Vida en Cristo, que ya van a ver porque lo uso mucho. Me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, no, ya hacelo. ¿Pero cómo lo hago? No, lees y completas la pregunta. Entonces aquellos que están familiarizados, ¿verdad?, con el discipulado, saben que la primera hoja habla de lo que Cristo ha hecho, de cómo nos salvó. Y a la derecha pregunta, ¿has recibido a Cristo? Y cuando converso con ella esta semana, me dice, Gustavo, recibí a Cristo. Y yo pensaba en todas las veces que hemos estado orando por ella en los estudios. Y no necesitó una declaración doctrinal, necesitó que el Señor solamente abriera su corazón. Y yo para asegurarme, le digo, pero ¿qué significa para ti tener fe en Cristo? Y me dio una de las mejores respuestas que he escuchado, incluso entre personas creyentes de muchos años. Me dijo, Gustavo, recibir a Cristo, tener fe en Cristo, significa creer en todo lo que Él hizo. Significa creer que Él vino, que Él vivió una vida perfecta, que Él murió, que Él resucitó y que ahora cuando yo me muera, voy a estar con Él para siempre. Suele más ahora que enfrente de la persona, ¿verdad? Hay que mantener las apariencias. Pero eso es lo que el Señor está buscando. El Señor está buscando que nosotros estemos ahí, que estemos entregándole la palabra, porque no fue un argumento inteligente del pastor, no fue una visita, no fue una invitación a la iglesia. ¿Sabe lo que fue? Es el poder de la palabra de Dios. En Jeremías dice que es como un martillo que rompe la piedra. En Hebreos dice que es como una espada de 2 filos que penetra. Ese es el poder de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde. Gracias porque podemos repasar, Señor, estas verdades que están aquí. Estas verdades sobre la redención que nos ayudan, Señor, a que podamos
recordar y ver los beneficios que tenemos. Padre, qué bendecidos que somos, Señor. Como Padre nos has bendecido con toda bendición. Padre, ayúdanos ahora a que entendemos lo que la redención es, que sabemos lo que costó nuestra vida eterna, que sabemos que hemos recibido sabiduría, que hemos recibido inteligencia, que ahora comprendemos el misterio de Cristo, que tú nos quieres unir con Él, que tú nos has dado dones, que tú intercedes por nosotros. Padre, que estas verdades de tu palabra se aniden en nuestro corazón y nos ayuden a salir afuera y a predicar tu palabra. Cuando decimos predicar no es fuera en una plaza gritando que la gente se va al infierno, no. Pero apuntando a ti, llevando a las personas a la Escritura, porque es tu palabra la que convence, es tu palabra la que transforma. Eres tú, Señor, quien has escogido a un grupo de personas para que te sirvan, para que compartan contigo la eternidad. Señor, esta tarde hemos hablado de la redención. Que si hay alguien en medio nuestro que jamás, Señor, haya dado el paso de fe de recibirte a ti como Señor y Salvador, este sea el día que tú trabajes en su corazón. Y así como lo hiciste con Alejandra, que la pasaste de muerte a vida, que dejaste su libro, su nombre en el libro del Cordero, yo oro, Señor, que la semilla que tú has plantado en esa casa siga creciendo. Porque tu palabra, Señor, es la que necesita expandirse. Yo oro, Señor, que a través de ella y a través de otras personas que creen en ti, tu evangelio siga avanzando. Gracias por este hermoso tiempo, Señor, que podemos pasar en tu presencia. Bendice en lo que queda el resto del servicio, en el tiempo de comunión que vamos a tener. Prepara nuestros corazones, Señor. Anímanos para salir de estas cuatro paredes y poder proclamar en el mundo que Cristo vive, que Él resucitó y que quiere redimir a aquellos que crean con fe en lo que Él ha hecho por ellos. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús.